noches, bienvenidos y bienvenidas a Defensores, el programa que activistas por los derechos de los animales realizamos aquí en Canal Capital para contarles qué está sucediendo en este mundo de la defensa animal y también contarles cuáles son las problemáticas que los afectan. Pues el día de hoy vamos a hablar de una problemática que no solamente afecta a los animales no humanos, sino también a los animales humanos, por la necesidad de explotar unos recursos que seguramente podremos utilizar durante un tiempo, pero que al final de la historia podremos evaluar, o quizá no estemos aquí para poder evaluar si realmente los necesitábamos. Vamos a hablar del fracking y para eso tenemos un invitado experto en esta temática porque él es ecologista, precisamente es el vocero del movimiento animalista colombiano, también hace parte de Viva el Planeta, que todos hemos disfrutado mucho con Viva el Planeta, y pues es nada más y nada menos que Camilo Prieto. Camilo, bienvenido a Defensores. Pues encantado de poder compartir este espacio con ustedes y sobre todo tener esa oportunidad también de compartir con los televidentes este tema del cual hay una escasa pedagogía pero una relevancia enorme. Ajá. Camilo, me quiero corregir porque creo que ahorita dije del movimiento animalista, del movimiento ambientalista colombiano. Me autocorrijo. Así es. Pues, Camilo, para ponernos en contexto, ¿qué es esto del fracking que viene generando? Digamos, es una palabra relativamente nueva que podemos contarle a los televidentes. Bueno, yo creo que sí es nueva dentro de los medios, aunque sea una técnica que empieza a realizarse desde los años 40. Fracking quiere decir, en otras palabras, estimulación hidráulica. Esta es una técnica para la explotación, la extracción de hidrocarburos. Si nos detenemos un segundo a pensar, cada minuto, cada segundo, mientras más carros se mueven, mientras más consumimos ropa, mientras vamos al supermercado, bueno, muchas cosas de nuestras actividades humanas, las reservas de crudo, de petróleo del mundo se van agotando. Entonces, asimismo, la industria de hidrocarburos ha buscado alternativas para poder suplir esa deficiencia. Caso concreto, Colombia, tenemos unas reservas probadas que solo nos van a alcanzar 7 años en este momento bajo las técnicas convencionales. Una técnica convencional, ¿qué es? Simplifiquemos la explicación. Meto, es como si metiera un gran tubo en la tierra y lo llevo hasta una gran burbuja de petróleo y chupo. Entonces, cuando vemos esos malacates que hacen este movimiento y absorben el petróleo de una manera convencional. Ajá. El fracking o explotación hidráulica, que es una explotación no convencional, ¿qué es lo que hace? Tomo y perforo el suelo hasta 2 kilómetros de profundidad, es decir, es una altísima profundidad. Giro con un taladro a 90 grados y avanzo 2, 3, varios kilómetros sobre un terreno muy particular que se llama esquisto o bituminoso, también le dicen algunas personas. Estas rocas se caracterizan por tener unos laminados que presentan como unas fisuras muy pequeñas donde se encuentran pequeñas cantidades dispersas, que obviamente cuando las sumas son muchas cantidades, pero en esas fisuras milimétricas, pequeñas cantidades de gas y de petróleo. Por eso se llama gas esquisto o petróleo bituminoso y por eso el fracking se considera una técnica no convencional, porque no es la misma de la que estamos hablando. Entonces esa técnica también tiene otra particularidad, que es muy costosa. Ahora más adelante vamos a hablar qué relevancia tiene eso. Ajá. Lo segundo, que demanda altísimas cantidades de agua. Ajá. Por cada punto de perforación se necesitan 15 millones, y repito, 15 millones de litros de agua. 15 millones de litros de agua que pues evidentemente queda completamente contaminada e inutilizable, porque no existe ninguna tecnología en el mundo que haya logrado recuperar esa agua que utiliza el fracking para otra cosa, descontaminarla, lo que sea, porque las sustancias que utiliza el fracking son altamente contaminantes. Entonces inyectan el agua a presión con arena, esas fracturas, esas fisuras pequeñas de las que hablábamos, se aumentan, vuelven y lo extraen, y de esa manera no convencional se puede extraer petróleo y gas. Entonces, digamos, a lo sumo es como la diferencia entre una técnica convencional y el fracking o estimulación hidráulica. Bueno, vamos a ver un video precisamente para ver un poco más gráficamente esta información de esta forma tan grave del fracking. El fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no.
Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena, pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y problema número 3, el casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo. Muy doloroso lo que le estamos haciendo al planeta. Y bueno, vamos a ir a una pausa. Queremos que nos escriban en @DefensoresTV en Twitter, pues qué opinan de este daño que le estamos haciendo al ambiente, a los animales, por supuesto a nuestra propia especie por medio del fracking. Ya volvemos. Continuamos aquí en Defensores, hablando de esa práctica conocida como fracking que afecta a tantos seres. Y estamos con Camilo Prieto. Camilo, ¿qué es lo bueno, lo malo y, como dicen, lo feo del fracking? Bueno, lo bueno y fantástico que puede tener el fracking es que aumenta las reservas de gas y las reservas de hidrocarburos en general, o sea, de petróleo. Específicamente en el caso colombiano lo duplica. Pero como todo proceso industrial y específicamente de extracción de hidrocarburos que todos necesitamos, indiscutiblemente, para muchas cosas, para el transporte, en fin, tiene un precio. Entonces lo que hay que evaluar es cuál es ese precio, o sea, lo malo o lo feo que tiene el fracking. Entonces lo primero es la demanda hídrica enorme, estamos hablando de 10 a 15 millones de litros por punto de perforación. Segundo, importantísimo, esas fisuras que se producen en el suelo inducen sísmica, es decir, temblores. Y en Colombia hay una característica, y es que nosotros tenemos unos escasos estudios de geotectónica. De hecho, la Contraloría ya se pronunció frente a esta técnica y dijo, mire,
definitivamente lo que deberíamos hacer es evitar hacerla porque no tenemos el rigor científico para conocer cómo es nuestra geotectónica. Existen unas estructuras subterráneas que se llaman fallas de rumbo, entonces cuando uno las estimula, inclusive puede inducir sismos importantes. En Puerto Gaitán, que es una de las zonas donde se están haciendo pruebas, ya hay un incremento de la sísmica. Vamos a un punto más delicado y son las fugas de metano, de ese gas natural que se va por las tuberías, que no solamente contamina el agua, sino también el ambiente. Recordemos que el metano es 24 veces más poderoso que el CO2 como gas efecto invernadero. Y viene otro tema también muy desafortunado, y es que esa contaminación de las aguas subterráneas produce problemas endocrinológicos. Hay una revista muy prestigiosa a nivel internacional que se llama Endocrinology y dice, mire, las personas que viven cerca de los puntos de perforación tienen problemas de fertilidad y de malformaciones del tubo neural. ¿Por qué se dieron cuenta que la gravedad del fracking, la gravedad del impacto ambiental? Porque el ganado en muchos puntos de explotación se empezó a morir. O sea, fue el primer afectado, fueron los animales. Pero no diga, esta gente, esta gente no, pues animales, ¿por qué se nos están muriendo? Pero no, claro, por la ingesta de agua. Y vieron que tenía varios metales pesados y adicionalmente metano. Y empezaron a hacer pruebas, a acercarle fósforos al agua y ¡boom! El agua se prendía evidentemente por la contaminación con el metano. Entonces tenemos un riesgo para la salud en general, no solamente de los animales, sino en general de los seres vivos. La sísmica es un inconveniente, sí, y de eso hay estudios, pero el punto más relevante es este que estamos hablando de la contaminación de las fuentes hídricas. Ajá, y hay que tener muy presente que no está lejos esta situación en Colombia, y ahorita ahondaremos un poco en esto, pues ya se está haciendo sísmica, ya se están haciendo esas evaluaciones para la realización de fracking, sí. Y precisamente hace poco, Camilo, estábamos con las personas que están luchando para que en el Sumapaz, en toda esta zona de Cundinamarca tan importante, tan biodiversa, pues no se haga fracking. Y vamos a ver un video que precisamente el movimiento ambientalista colombiano Viva el Planeta realizaron para sensibilizar al respecto. Vamos a verlo. Somos el sol, el viento, el mar. Hola, bienvenidos a una nueva huella del perro a cuadros. Los páramos son ecosistemas vitales para el ciclo del agua. Afortunadamente la legislación colombiana los tiene protegidos y está prohibida, proscrita la exploración y la exploración minera en estas zonas geográficas muy importantes de nuestro territorio colombiano. Hoy vamos a presentar un caso, el caso de la ADA, una petrolera australiana, y la comunidad del Sumapaz. 22 municipios del departamento de Cundinamarca se están pronunciando en contra de la exploración y explotación minera de su suelo. Ya tenemos un antecedente de un municipio del Tolima, Piedras, que se pronunció en contra, hicieron inclusive una consulta popular y dijeron, no queremos exploración de nuestro suelo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con la comunidad, cuáles son sus perspectivas y exactamente a dónde quieren llegar. Quiero preguntar, ¿de quién es el páramo? ¿A quién le pertenecen las aguas? ¿A quién le pertenece el territorio? Si no lo defendemos, ¿de quién van a vivir nuestros hijos en el futuro? Son más del 70% de municipios de Cundinamarca que se van a ver afectados con el tema de la exploración y explotación petrolera. Necesitamos actuar, despertar ante esta situación. ¿Qué le vas a dar a tus hijos y a tus nietos cuando te pidan agua? ¿Acaso le vas a dar petróleo? Ven, apóyanos, acompáñanos en la defensa del territorio del Sumapaz. Yo soy un habitante de este territorio hermoso y abundante que nos dejaron nuestros campesinos y nuestros indígenas. Los invitamos a que nos acompañen para defender el territorio y sumarse a esta causa. El agua no solo nos mantiene a nosotros, sino también a nuestros animales de compañía y animales silvestres. Conservemos el agua para una mejor generación. La región del Sumapaz los invita a unirse a esta lucha, la lucha por el agua, porque sin agua no hay futuro y no hay vida. No queremos que nuestros campesinos cambien su sombrero por un casco minero. No queremos cambiar la forma de vida y perder la autonomía. No queremos explotación petrolera en la región del Sumapaz. Queremos agua y queremos vida. Apoya la campaña en defensa del agua y del territorio en la región del Sumapaz. ¡Hey, Colombia! Cuidemos el agua. Actuemos ya. Ayúdanos a defender el territorio, porque no podemos permitir que siga sucediendo lo de los últimos 500 años, que vengan los extranjeros, se lleven nuestra riqueza y nos dejen miseria. ¡No a la exploración minera en el Sumapaz! ¡Viva el agua! La defensa de nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad no es tema de algunos pocos, es tema de todos. Por eso ponte al frente y di agua sí, petróleo no.
Sigue atento a nuestras próximas notas, a nuestras próximas huellas del perro a cuadros y que viva el planeta. No hay posible en Sumapaz. ¡Viva el planeta! Este planeta es mío, este planeta es suyo y mío, el universo no es de Dios. Vamos a una pausa. Los invitamos a que en @DefensoresTV en Twitter nos cuenten qué opinan. Todos somos cómplices de alguna manera de todo esto que está pasando con la explotación, porque usamos de manera exagerada todos los productos provenientes del petróleo, del gas. ¿Ustedes creen que podemos cambiar nuestras prácticas? ¿Será que podemos bajar considerablemente el consumo? Ya volvemos. Hablando del fracking, una forma invasiva a nuestro planeta, invasiva a nuestros propios cuerpos, y estamos con Camilo Prieto. Camilo, entonces en Colombia ya se está explotando por medio del fracking. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuál es, digamos, como el contexto? Bueno, en Colombia tenemos 22 bloques aprobados de explotación y 6 licencias también que se han aprobado para esto. La razón por la cual no se está haciendo fracking masivamente en Colombia no es por una razón ética, no es por una razón de conciencia, sino es por una razón financiera. Un pozo de petróleo de manera convencional empieza a ser rentable de los $5 para arriba, ¿sí? De esa forma que hablamos inicialmente, del charquito de petróleo donde entra la máquina que comúnmente vemos. Los pozos explotados con fracking empiezan a ser rentables por encima de los $70. Hay una excepción por allá en Texas donde hay un pozo que desde los $46 para arriba es rentable. Entonces, como en este momento tenemos unos precios del petróleo tan bajos, por debajo inclusive de los $50, no pueden las compañías en este momento empezar a explotar masivamente el fracking, pero la razón es netamente financiera, ¿sí? El panorama indiscutiblemente ¿cuál es? Para las empresas de hidrocarburos, los ambientalistas somos unos radicales que queremos frenar el progreso, que queremos frenar el empleo, y evidentemente esta no es la circunstancia. Lo que nosotros queremos hacer es concientizar no solamente a estas empresas, sino al público en general, que debemos proteger los recursos hídricos. Mira, Colombia es uno de los países con mayores recursos hídricos del planeta. De hecho, es el 6º país con recursos hídricos en el planeta. Vez más para abajo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que por el nivel de contaminación tenemos el 50% de las fuentes hídricas. Esto es una cifra abrumadora. Entonces pasamos de decir, listo, somos el 6º país más rico en agua, pero pasamos pero debajo del puesto 25 ya ven las fuentes que son utilizables. Entonces estamos destruyendo nuestros recursos hídricos. Tenemos unos nevados que están en vías de extinción. En menos de 40 años ya no vamos a tener ningún glacial en Colombia y vamos a depender eminentemente de los páramos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nuestra manera de pensar, ¿cuál es? Tenemos en La Guajira niños y especies animales muriéndose literalmente del hambre y de la sed, pero preferimos invertir esos recursos hídricos en explotación minera. Preferimos en otras zonas del país donde tenemos déficit de recursos hídricos invertirlos en este tipo de explotaciones. Es entendible que Colombia necesita hidrocarburos para moverse, necesitamos combustibles, en fin, pero es importante que cada uno desde su propia perspectiva entienda que es indispensable disminuir la demanda de este tipo de recursos. El planeta está disparado. En los años 60 el mundo se consumía diariamente 30 millones de barriles de petróleo. En el año 95 pasamos a 70 y en este momento estamos en más de 95 millones de barriles diarios, es decir, tenemos una demanda elevada. Entonces los seres humanos, en vez de pensar, oiga, un momentico, hagamos un alto en el camino, paremos esta fea relación entre destrucción y construcción y tomar y quitarle al planeta recursos. No, estamos diciendo, bueno, se nos está acabando, venga a ver cómo sacamos al precio que sea recursos del subsuelo. ¿Qué está pasando en muchos lugares del mundo? Moratorias, que es decir, coloquialmente, espere tantico, todavía no lo hagamos, tengamos más evidencia científica, o prohibiciones. El primer país que empieza con prohibiciones en el planeta fue Francia. Alemania, Rumania, hay muchos países donde está prohibido. Y casualmente el país líder de fracking ya se dio cuenta, que es Estados Unidos, de la gravedad de este tipo de explotación en el suelo estadounidense. El último estado y la última ciudad en prohibir el fracking fue Nueva York. Y por una razón académica y científica se dieron cuenta que había problemas de formación del tubo neural, es decir, del sistema nervioso, en muchos recién nacidos. Y dijeron, oiga, puede haber una potencial asociación con el fracking, y decidieron prohibirlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en Colombia?
no es una pelea frontal y pasional con las empresas productoras de hidrocarburos ni con el gobierno nacional, sino es decirle a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a estas empresas, hey, un momento, ¿por qué no buscan mayor evidencia científica? Ya la Contraloría dijo que no existe la evidencia científica. Tenemos los estudios que soportan a nivel mundial, ¿por qué hay que esperar? Ajá, o sea, porque estamos en moratoria lo que queremos o pidiendo buscar, la moratoria. exacto, lo que nosotros queremos pedir basados en un principio legal internacional, que se llama el principio de precaución, que se creó específicamente para los conflictos ambientales. Es decir, mire, si usted no tiene la suficiente evidencia científica, no haga, es mejor no hacer. Entonces la moratoria se deriva de ese principio legal. Y esa es nuestra búsqueda en este momento. O sea, Colombia necesita indiscutiblemente una moratoria. Y nosotros tenemos también razones financieras para esto. Mira, nos hablan que necesitamos petróleo en Colombia. Hay que aclarar que evidentemente el 50% de las exportaciones de Colombia dependen del petróleo, pero solamente el 7% del Producto Interno Bruto, solo el 7% depende de las explotaciones de hidrocarburos. A mí me gustaría preguntarle a nuestros gobernantes y a todas las personas que trabajan en el Ejecutivo y en el Legislativo, bueno, más bien porque nos preocupamos por controlar la corrupción. Seguramente ese 7% de déficit sería suplido en gran medida controlando la corrupción del país. Así es, totalmente. Pues bueno, vamos a una sección que se llama Entérate, Prográmate, Movilízate, y ojalá pronto en esa sección estemos avisando una movilización en contra del fracking. Vamos a verla. Prográmate para la próxima jornada de adopción que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto de 10 a.m. a 4 p.m. en la dirección que aparece en pantalla. También se recibirán donaciones para los hogares de paso de estos animales. Recuerda, no compres, adopta. Movilízate bailando en apoyo a la consulta antitaurina el próximo viernes 14 de agosto desde las 11:30 de la mañana. Luego de la victoria que tuvo la iniciativa ciudadana de consulta popular antitaurina en el Consejo de Bogotá, su proceso continúa ahora en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que estudiará la legalidad y constitucionalidad de la consulta. Nos vemos este viernes desde las 11:30 al frente del tribunal para bailar al ritmo de la vida y la democracia. Bueno, llegamos al final del día de hoy en Defensores. Esperemos que lleguemos al final más bien de la explotación por el fracking. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Y recuerden, este programa se reemite a los sábados a la 1:30. Muchas gracias, Camilo. Feliz de estar acá y dicen que nunca se debe despedir de espalda, pero yo les quiero mostrar. Por favor, para que nos muestres tu camiseta. Esta que sea la despedida. No al fracking. En la calle, en el campo, cantando libre animal al ritmo de este son, que venga la liberación. En la casa, en la calle, en el campo, cantando libre animal al ritmo de este son, que venga la liberación. Yo soy filete y ya estoy vejete. Concreto Colombia, tenemos unas reservas probadas que solo nos van a alcanzar 7 años en este momento bajo las técnicas convencionales. Una técnica convencional, ¿qué es? Simplifiquemos la explicación. Meto, es como si metiera un gran tubo en la tierra y lo llevo hasta una gran burbuja de petróleo y chupo. Entonces cuando vemos esos malacates que hacen este movimiento y absorben el petróleo de una manera convencional. El fracking o explotación hidráulica, que es una explotación no convencional, ¿qué es lo que hace? Tomo y perforo el suelo hasta 2 kilómetros de profundidad, es decir, es una altísima profundidad. Giro con un taladro a 90 grados y avanzo 2, 3, varios kilómetros sobre un terreno muy particular que se llama esquisto o bituminoso, también le dicen algunas personas. Estas rocas se caracterizan por tener unos laminados que presentan como unas fisuras muy pequeñas donde se encuentran pequeñas cantidades dispersas. Realmente podremos utilizar durante un tiempo, pero que al final de la historia podremos evaluar, o quizá no estemos aquí para poder evaluar si realmente los necesitábamos. Vamos a hablar del fracking y para eso tenemos un invitado experto en esta temática porque él es ecologista, precisamente es el vocero del movimiento animalista colombiano, también hace parte de Viva el Planeta, que todos hemos disfrutado mucho con Viva el Planeta, y pues es nada más y nada menos que Camilo Prieto. Camilo, bienvenido a Defensores. Pues encantado de poder compartir este espacio con ustedes y sobre todo tener esa oportunidad
también de compartir con los televidentes este tema del cual hay una escasa pedagogía, pero una relevancia enorme. Ajá. Camilo, me quiero corregir porque creo que ahorita dije del movimiento animalista, del movimiento ambientalista colombiano. Me autocorrijo. Así es. Pues, Camilo, para ponernos en contexto, ¿qué es esto del fracking que viene generando? Digamos, es una palabra relativamente nueva que podemos contarle a los televidentes. Bueno, yo creo que sí es nueva dentro de los medios, aunque sea una técnica que empieza a realizarse desde los años 40. Fracking quiere decir, en otras palabras, estimulación hidráulica. Esta es una técnica para la explotación, la extracción de hidrocarburos. Si nos detenemos un segundo a pensar, cada minuto, cada segundo, mientras más carros se mueven, mientras más consumimos ropa, mientras vamos al supermercado, bueno, muchas cosas de nuestras actividades humanas, las reservas de crudo, de petróleo del mundo se van agotando. Entonces, asimismo, la industria de hidrocarburos ha buscado alternativas para poder suplir esa deficiencia. Casos que obviamente cuando la suma son muchas cantidades, pero en esas fisuras milimétricas, pequeñas cantidades de gas y de petróleo. Por eso se llama gas esquisto o petróleo bituminoso y por eso el fracking se considera una técnica no convencional, porque no es la misma de la que estamos hablando. Entonces esa técnica también tiene otra particularidad, que es muy costosa. Ahora más adelante vamos a hablar qué relevancia tiene eso. Lo segundo, que demanda altísimas cantidades de agua. Por cada punto de perforación se necesitan 15 millones, y repito, 15 millones de litros de agua. 15 millones de litros de agua que pues evidentemente queda completamente contaminada e inutilizable, porque no existe ninguna tecnología en el mundo que haya logrado recuperar esa agua que utiliza el fracking para otra cosa, descontaminarla, lo que sea, porque las sustancias que utiliza el fracking son altamente contaminantes. Entonces inyectan el agua a presión con arena, esas fracturas, esas fisuras pequeñas de las que hablábamos, se aumentan. Bienvenidos y bienvenidas a Defensores, el programa que activistas por los derechos de los animales realizamos aquí en Canal Capital para contarles qué está sucediendo en este mundo de la defensa animal y también contarles cuáles son las problemáticas que los afectan. Pues el día de hoy vamos a hablar de una problemática que no solamente afecta a los animales no humanos, sino también a los animales humanos, por la necesidad de explotar unos recursos que seguramente